Y ahí está, ¿no? Ahí está un paciente protegiéndose y el otro pues protegiéndose, digamos, con el brazo cerrado, ¿no? En aducción y el otro con extensión, ¿no? Y casi siempre pues caen de una altura, de una de las escaleras, etcétera, hacia atrás, ¿no? Entonces hacen esto, hacia atrás, y ahí se luxan hacia adelante siempre. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, en este caso ya fracturas, ¿no? A veces se asocian también fractura y luxación. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente sale cayéndose y se luxa el húmero hacia anterior? ¿Qué va a pasar con las inserciones musculares del troquíter? ¿Qué pasará? ¿Se romperán, sí o no? Se romperán. Acuérdense que está el supraespinoso que está agarrándolo de arriba. Y si el húmero sale, usualmente se va un poquito, se va un poco hacia abajo, ¿no? Sale y se va un poquito hacia abajo. Entonces, lo más frecuente es que haya abulsión del troquíter. Entonces, eso quiere decir que se ha roto la zona, la zona del troquíter, ¿no? De inserción muscular del supraespinoso cuando hay una luxación anterior. Abulsión de tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Y a veces también se asocia a fracturas, ¿no? A fracturas. Puede ser de cuello anatómico, de cuello quirúrgico, puede ser de la cabeza en general con conminución, etcétera. Se puede asociar. Y a veces también hay pequeños accidentes en la reducción, ¿no? O graves accidentes en la reducción. Si hay una luxación y a veces hay una fractura inadvertida, en el momento de la reducción podemos quedarnos solamente con el codo, ¿no? Y agravamos la lesión. ¿Qué puede pasar, no? Y de hecho pasa, ¿no? Pues es necesario puedes hacer un buen diagnóstico en esa parte. Listo. Vamos a otra pregunta. ¿Cuál es de entre las siguientes la lesión asociada más frecuente de la luxación glenohumeral posterior? Ya. Acá vienen ya algunos términos que de repente generan un poco de molestia. Em, lo vamos a hacer con el dibujito de acá, ¿ya? Ya vean la clave nomás, no hay problema. Ya vean la clave, ya. Este, hay unos términos allí en la pregunta que van a hablar de unas lesiones este, de Bankar, unas lesiones de Hill-Sachs, que en realidad no es necesario que lo sepan, pero lo vamos a mencionar de manera así como para que, como para que vayan viendo. Por ejemplo, acá tenemos una luxación anterior. ¿Y ven el troquíter cómo sufre? Y se abulsiona, se desprende. O sea, el músculo se queda arriba. ¿Ven? Y esta es una incidencia lateral donde se ve pues acá el troquíter totalmente desprendido, ¿no? Y el músculo supraespinoso cómo se lo lleva. ¿Está bien? En este caso pues hay que reducir si es un paciente joven, ¿no? Si es un paciente joven, mediana edad también, que está todavía en la PEA, usualmente pues se opera, ¿no? En muy ancianitas, en algunas oportunidades se lo deja ahí, ¿no? Eso igual al final va a ser un callo, ¿no? Inmovilizándolo. Y ese es el tratamiento, ¿no? El tratamiento es con unos tornillos, ¿no? Obviamente se tiene que abrir todo el hombro, ¿no? Porque percutáneo es un poco complicado hacerlo. Hay que abrir y hay que reducir con unos tornillos, ¿no? De esponjosa. En este caso, ¿no? De esponjosa. Este es un hueso, la cabeza de hueso esponjoso. O solamente con un tornillo. A veces con un cerclaje, ¿no? Un obenque. Y acá hay unas lesiones en esos pacientes que se paran luxando el hombro, que ya han tenido una luxación anterior y que otra vez sale y regresa el hombro, en este caso, van a haber unas lesiones que se llaman Hill-Sachs y Bankar. Las lesiones de Hill-Sachs y de Bankar, para a manera así de resumen, son lesiones que se generan tanto en el rodete glenoideo como en la cabeza. El Hill-Sachs es una lesión, por ejemplo, miren, sale la cabeza humeral. ¿Con quién está chocando atrás? Con el rodete.
sale y choca con el rodete. Y acá se genera una lesión ósea. Primero cartilaginosa y después ósea en la cabeza. Y en el rodete también. ¿Ya? Y ambas van a generar más inestabilidad porque se va a terminar por lisando esa zona. Y va a ser mucho más fácil que se luxe el hombro. Esas son las lesiones de Bankar y Hill-Sachs. De manera así de resumen. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es de entre las siguientes la lesión asociada más frecuente de la luxación glenohumeral posterior? Posterior. No hemos hablado de la posterior, ¿no? Hemos hablado de la anterior. Pero ¿qué pasa si se va hacia posterior? ¿Quién se va a desgarrar? ¿Quién? El troquín. ¿No es así? Porque por adelante está el subescapular agarrándose en el troquín. Entonces, si se va hacia atrás, ¿quién se va a desgarrar? El troquín. ¿Está bien? Listo. Rotura del reborde glenoideo anterior. Si se fue atrás, ¿quién se va a romper? ¿Qué rodete? El posterior, ¿sí o no? ¿El troquíter se arrancará? No, porque se fue hacia atrás, ¿no? Está favoreciendo muy bien esos músculos. Lesión de Hill-Sachs. Lesión de Hill-Sachs, no. Estos son para luxaciones anteriores, ¿no? Recidivantes, crónicas. Hill-Sachs y Bankar son lesiones crónicas, ¿está bien? Crónicas. Lesión del nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo está en otro lado, está a la altura, inervando pues al deltoides, ¿no? Entonces no hay problema. Muy bien. Ya, ahora vamos acá. A ver, ¿quién me responde esta? ¿Cuál de las siguientes lesiones no se relaciona con recidivas de la luxación glenohumeral anterior? Recidivas de luxación. O sea, un paciente que se para luxando a cada rato. Mejor dicho, a ver, ¿cuáles son y cuáles no, cuál no es, ¿no? A ver, lesión de Bankar es una lesión crónica por recidiva, sí, ¿no? Por inestabilidad glenohumeral crónica, así es. Afectación del reborde glenoideo anterior, también lesión crónica, ¿no? Distensión y atonía del músculo subescapular, así es. Cuando sale a cada rato, se luxa, los músculos en general, todos los músculos sufren atonía. O sea, se ponen flácidos, ¿no? En la parte tendinosa. ¿Está bien? Hundimiento cefálico de Hill-Sachs, así es. O sea, la lesión de Bankar es en el rodete y la lesión de Hill-Sachs es en este caso en la cabecita, ¿no? Por eso yo le decía rodete y cabeza, ¿no? Ahí chocan, ¿no? Bankar y Hill-Sachs en la cabeza. Son lesiones crónicas. Arrancamiento del troquín, bueno, en este caso, pues, ¿cuándo se relaciona con la...? Todas son luxación recidivas de la luxación anterior, menos esta, ¿no? El troquín. El troquín hemos visto que es para la posterior y es agudo, ¿no? ¿Está bien? A ver, la pregunta número 13 nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes fracturas de la extremidad proximal del húmero condiciona alto riesgo de necrosis cefálica? Extremidad proximal, ¿no? Entonces, el húmero tiene también porciones, ¿no? Zona distal, media y la proximal. La proximal se caracteriza porque está la cabeza humeral. Y la cabeza humeral es la zona articular con la glena que permite el movimiento, todos los movimientos del hombro. En la cabeza tenemos una zona que se llama el cuello quirúrgico, que es acá, a esa altura más o menos, y el cuello anatómico, que es la zona que está cubierta por cartílago, la zona de arriba, ¿no? Y donde por ahí también se va a dar la vuelta también más adelante, por la parte superior, nuestro tendón de la porción larga del bíceps, ¿no? ¿Está bien? El cuello anatómico, y el cuello quirúrgico está acá, abajo, por debajo de la inserción del supraespinoso. En este caso, tenemos que esa cabeza humeral tiene también, así como muchos huesos, así como la cadera también, una circulación terminal.
¿Qué quiere decir esto? Que va a haber elementos, ¿no? Elementos óseos que en la parte digamos, donde está terminando el hueso, tienen poca irrigación. Y si hay una arteria que se rompe en esa zona, se va a quedar sin irrigación y se va a morir. Y el hueso, cuando se muere, lo que genera pues es un problema de pseudoartrosis, ¿no? Y segundo, en una radiografía se ve un fragmento más blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hace recambio de calcio, simplemente acumula calcio y se pone más blanco. Funciona, no es un secuestro, pero funciona como un secuestro al final. ¿Está bien? Pero secuestro es otra cosa, ¿está bien? Funciona como necrosis cefálica. Entonces, mientras más proximal sea la fractura, mientras más proximal sea la fractura a la cabeza, se pueden romper esas pequeñas arterias que están perforando al hueso y llegando hacia la zona más proximal de la cabeza. Entonces, una fractura que va por encima del cuello anatómico, ¿no? Puede generar ese problema de necrosis cefálica. Entonces, podemos deducir que mientras más distal sea, va a generar menos problemas de necrosis cefálica. Por ejemplo, cuando nos vamos ya más distal, en este caso, estamos bajando y tenemos una fractura a nivel del cuello quirúrgico, podemos saber que las arterias, las anastomosis, las pequeñas terminaciones que están llegando más arriba, están indemnes. Entonces vamos a tener menos riesgo de necrosis cefálica. Lo mismo sucede en la cadera. En la cadera también. Mientras más proximal sea la fractura, mientras más se vaya a la cabeza, vamos a tener más riesgo de necrosis. Pero en la cadera sucede algo diferente al húmero. En la cadera hay una arteria que se llama la arteria del ligamento redondo, que irriga entre el 10 al 15% de la cabecita. Y eso a veces da vida a la cadera, a ese hueso. En cambio en el húmero no. En el húmero terminan las arterias, ¿no? Las arterias circunflejas, igual, anterior, posterior del húmero. Y estas de acá, pues, si se rompe esa arteria y no hay una buena coaptación de las superficies óseas, hay separación, se van a morir esos fragmentos óseos. ¿Qué es lo que genera posteriormente? Si hay una necrosis de esta cabeza humeral, esos fragmentos primero se mueren, ¿no? Se van a poner más blancos. Y después, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Los va a reabsorber, porque es hueso que no está colaborando con el movimiento. Los osteoclastos al final van a terminar comiendo ese hueso. Entonces va a haber una imagen como de la imagen de la manzana podrida, que se aplasta prácticamente toda la cabeza y parece como si estaría pegándose a la glena humeral, ¿ya? Se aplasta, se deshace como si fuera una manzana podrida. Y eso sucede más frecuentemente mientras más proximal sea. En este caso, cuello anatómico, lo más frecuente, ¿no? ¿Qué otra fractura también puede generar esto? Una fractura conminuta. Una fractura conminuta con más de 3 fragmentos genera pues que todas esas pequeñas arterias que están llegando se rompan por todos lados. Entonces queda como una masa ósea. Puede consolidar, pero también puede ir a la necrosis, en este caso cefálica, ¿no? Completa. Entonces en este caso nosotros acá vamos a tener que tenemos pues en el cuello anatómico hacia arriba, ¿no? Bien proximal o a 4 fragmentos desplazada, ¿no? Van a generar ese tipo de problemas, ¿no? En cambio en aquellas fracturas que no son muy desplazadas van a haber pequeños vasitos que van a estar ahí indemnes
Y inclusive también cuando hay buena coaptación, en este caso de los fragmentos óseos, la misma circulación, a pesar que los vasos no están indemnes, van a permitir que haya un circuito de intercambio. Con tal que haya un circuito de intercambio, ese hueso va a vivir. Pero si está desplazada, no. Entonces, en estos casos, pues, hay que actuar en realidad muy rápido, ¿no? Para poder reducir anatómicamente, ¿no? Ahora, el caso del cuello anatómico es mucho más complicado, ¿no? En 4 fragmentos también, porque la conminución genera que sea muy difícil armar la fractura, ¿no? Dado que los elementos que usualmente usamos para armar la fractura son elementos grandes, ¿no? No son elementos de microscopio para poder armar esto. Aparte de eso, también cuando hay una fractura conminuta de la cabeza, va a generar que el cartílago también esté totalmente lesionado. Y el cartílago también es un elemento también de protección para esta parte, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una fractura de la cabeza humeral, ¿no? Como ustedes pueden ver, a pesar que esta fractura tiene un fragmento en la zona cefálica bien proximal, en la zona del cuello anatómico, también hay una fractura hasta el cuello quirúrgico, ¿no? Es un trazo, es un poco extenso, ¿no? Cuello quirúrgico aquí y se ha ido hacia la zona proximal. En este caso se toma una radiografía posteriormente y se va a ver que hay una destrucción de toda la cabeza, como si se hubiera aplastado. Entonces esto de acá es la necrosis, en este caso cefálica, ¿no? Y acá tenemos pues la distribución de los fragmentos, ¿no? Tenemos acá, miren, acá este fragmentito es el troquíter que está arriba. Después tenemos un fragmento posterior. Esto pues, en realidad, si alguien puede contar los trazos, ¿no? Hay más pedacitos por acá, ¿no? Repartidos por atrás. Esta es una fractura conminuta de la cabeza humeral. Y mal pronóstico, ¿no? Tanto así que ahora, cuando hay ese tipo de fracturas, están recomendando prótesis de húmero. La que está dando mejores resultados es una prótesis que le llaman reversa, que es en vez de poner la bolita acá en el húmero, lo ponen acá en el otro lado, en, el, en la glena, y acá ponen solamente una copa, ¿no? Al revés de lo que debería ser, y va mucho mejor. Son las prótesis que actualmente están apareciendo, pero cuando es con minuto ya están recomendando prótesis actualmente. La mayoría de las fracturas de extremidad proximal humeral requieren. Este, Acá me están hablando de extremidad proximal humeral. Cuando hablan así, usualmente se están refiriendo pues cuál es la fractura más frecuente. ¿Está bien? En este caso, la fractura más frecuente, ¿no? No es la de la cabeza humeral en cuello anatómico o en cabeza propiamente dicha. Las fracturas más frecuentes pues son las que están en cuello quirúrgico o por debajo del cuello quirúrgico. En todo caso, estas fracturas usualmente son poco desplazadas, poco rotadas, y la indicación en general es tratamiento incruento, ¿no? En general, porque es un hueso, es la zona, digamos, de límite entre hueso cortical y hueso esponjoso, y es una zona de rápida unión, van bastante bien. Entonces, en este caso, el tratamiento pues es funcional, ¿no? Funcional sin reducción. Se coloca solo un cabestrillo o un inmovilizador, ¿está bien? Esa es la indicación en general para este tipo de fracturas. Aquí tenemos, por ejemplo, otra forma, ¿no? Tratamiento ortopédico ya con reducción en este caso. Por ejemplo, hay un paciente con una fractura. Esto de acá se hace maniobra de reducción, ¿no? Con aducción, tracción, rotación interna, aducción, y después se supone que se coloca pues el inmovilizador, ¿no? Pero esto de acá lamentablemente pues no se puede hacer en todo sitio.
Si nosotros lo hacemos en el tópico, ¿cómo sabemos que estamos reduciendo o estamos empeorando la fractura? Este procedimiento en realidad se debería hacer bajo supervisión radiográfica, ¿no? Bajo un elemento de rayos X continuo, ¿no? Eso se debería hacer en sala de operaciones. Paciente anestesiado con el fluoroscopio, ¿no? Que se llama ese rayos X continuo, y se hace la reducción viendo qué es lo que se está haciendo. ¿Está bien? O sea, eso es un poco complicado hacerlo, digamos, en la emergencia. Y después pues, se puede colocar el yeso. Ahora, esta posición es lo que está recomendando también, se recomienda el grado de evidencia que se recomienda también para luxaciones y para fracturas. La forma de inmovilizar es diferente a lo que antes se conocía, ¿no? En aducción y pegado al, al abdomen, pero eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Pero se recomienda colocarlo en realidad en posición de 90 grados, tanto con la región abdominal y la articulación del codo. Pero este es el otro tratamiento, ¿no? También cuando tenemos fracturas que van más allá del cuello quirúrgico, en diáfisis, se puede colocar elementos de inmovilización como es este yeso braquiopalmar con un collarín. A este se le llama yeso colgante, ¿no? Yeso colgante o yeso contracción y movilización, que tiene una zona, digamos ya, dependiendo de dónde está la fractura, se coloca pues la inmovilización con el collar, ¿no? Y el paciente se lo manda y esto va a pegar, ¿no? El tratamiento de una fractura de la extremidad proximal del húmero desplazada y con 4 fragmentos en un paciente anciano colaborador es... Ya. ¿Qué pasa si tengo una fractura desplazada con 4 fragmentos? ¿Qué va a pasar con eso? En un paciente anciano colaborador, o sea, un paciente que todavía está activo totalmente. Un ancianito que quiere todavía ir a la chacra, quiere escribir. Hay que darle la mejor opción. Si yo sé que esa fractura va a ir mal, si lo trato incruentamente, ¿qué es lo mejor para él? Un ancianito, una prótesis. Efectivamente, lo mejor para él es una prótesis, ¿ya? A veces la osteosíntesis, cuando ya son muchos fragmentos, fracasa, hace pseudoartrosis. Tratamiento funcional, en este caso, pues si no, si es un paciente que solamente pues va al baño, come y duerme, no habría mucha necesidad de someterlo a una cirugía grande, ¿no? Como una prótesis, ¿no? Puede ser un tratamiento funcional en ese caso, pues es un ancianito colaborador que hace sus cosas, todo. Reducción y tratamiento funcional, en este caso también, ¿no? Fijador externo en esa cantidad de fragmentos y a esa edad poco indicado. Acá tenemos otra opción de tratamiento. Esta es una opción, cuando no hay muchos fragmentos se puede colocar una placa especial, una placa para húmero proximal, que tiene la forma del húmero, ¿no? Y tiene sus tornillitos, ¿no? Inclusive hay algunas placas que vienen con unos huecos por acá para poder anclar los tendones que se han desprendido, ¿no? Y acá pues cómo queda, ¿no? Placa con tornillos, ¿no? Totalmente reducido. Bueno. Bueno, ahora que hemos hablado de toda la cintura escapular, ¿no? Hemos hablado de las fracturas más frecuentes, hay muchas más, pero lo importante ya lo hemos mencionado. Vamos a ir con lesiones del miembro superior en general. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación para tratamiento quirúrgico de entrada de las fracturas de diáfisis humeral? Seguimos con el húmero en todo caso. No es indicación para tratamiento quirúrgico. O sea, ¿cuál no se opera? ¿Cuál no se opera de inicio? Muy bien. Acá tenemos varias fracturas en todo caso. Fracturas de antebrazo ipsilateral. Si yo tengo una fractura de húmero y tengo una fractura de radiocúbito, ¿no? De antebrazo, en todo caso voy a tener un codo suelto, ¿no? Eso se llama codo flotante.
así como hombro flotante, rodilla flotante, etcétera, ¿no? Podemos flotante a cualquier parte del cuerpo que tiene fracturas a ambos lados de la articulación. En este caso, no se puede dejar al paciente con ese tipo de lesiones. ¿Por qué? Lo que genera un codo flotante, una rodilla flotante, etcétera, genera inestabilidad, e inclusive puede haber rotaciones. Acuérdense que por ahí hay vasos, hay nervios. Y si hay una angulación de una arteria, con pocas horas ese miembro se puede morir. Y al final se termina amputando al paciente. Entonces, en este caso, cuando hay una fractura de húmero y una fractura de antebrazo ipsilateral en el mismo lado, hay que operar, sí o sí. Ese tratamiento quirúrgico. Cuando es una fractura bifocal, es decir, en un húmero hay doble trazo, ¿no? Un trazo arriba y un trazo abajo. Si lo trato incruentamente, lo frecuente va a pasar lo siguiente: un lado va a consolidar y el otro va a ser pseudoartrosis. Entonces, en este caso también es mejor operar. Fractura patológica. La fractura patológica se da generalmente por algún estado que el paciente pues lo haya desarrollado o haya nacido con esto. Por ejemplo, un quiste óseo. Un quiste óseo, ¿no? Va a generar una zona de hueso débil. Hace, digamos, un movimiento, se cae, etcétera, y se rompe justo en esa zona. Se toma la radiografía, se ve el quiste en esa zona. Y ahí pues tratamiento incruento no se puede, porque es una zona que no hay mucho hueso para que pegue. Eso se tiene que abrir, se tiene que limpiar, poner injerto y poner un material de osteosíntesis. Entonces, fractura patológica sí hay que operar. Politraumatizados. Un politraumatizado tiene necesidad de observación de múltiples sistemas. Generalmente pues un politraumatizado tiene trauma torácico, fracturas costales, hemotoras, neumotoras, tiene trauma abdominal, puede ser ruptura de víscera hueca, víscera sólida, puede tener también traumas urológicos, ruptura de vejiga, asociada a fractura de pelvis, fractura de fémur, de todo lado, puede ser, aparte tequeado, ¿no? Puede tener de todo ese paciente. Ese paciente, en el momento, o sea, ¿es urgencia operar a ese paciente? ¿Es urgente operar a este paciente? Ahorita no. Ahorita, o sea, no es de urgencia operar. Pero en el momento que esté estable, desde el momento que esté estable, el paciente tiene que entrar a operarse. Y si está estable desde el inicio, tendremos que reducirle la fractura de una vez, porque hay órganos o hay sistemas que son muy importantes. Entonces, en este caso, también es necesario el tratamiento quirúrgico de este tipo de pacientes politraumatizados. Son pacientes que son delicados y hay que darles la mejor opción rápidamente, ¿no? Pero a veces, como yo les digo, a veces llega la emergencia y en ese momento no se puede entrar, ¿no? Pero en el momento que se pueda hay que hacerlo. Ahora, paresia del nervio radial. Y esa es pregunta de examen también. El húmero, pues, es un hueso largo, ¿no? Un hueso largo, ¿no? Y por detrás de acá, en el tercio inferior del húmero, hay una corredera. Hay una corredera. ¿Está bien? Para un nervio. ¿Está bien? Esa zona, en la zona posterior se encuentra el nervio radial. ¿Está bien? Y hace una impresión en la zona posterior, en la zona de tercio distal posterior, el nervio radial hace su corredera, hace su canal de torsión, le decimos nosotros. En ese canal de torsión pasa el nervio radial y en la parte del antebrazo, en el codo, se hace ya lateral. Entonces, una fractura de húmero puede aplastar ese nervio parcialmente. Y el paciente con una fractura de húmero puede venir así, con la mano caída. Tiene su fractura de húmero y viene con la mano caída. Le decimos que levante el dedo pulgar y no puede. Mueve nomás así, no
mano caída y dedo pulgar no levanta. ¿Qué pasó? Lesión del nervio radial. Pero acuérdense que las lesiones de los nervios son de tres tipos, ¿no? Puede ser una paresia, ¿no? Puede ser una axonotmesis o una neurotmesis, ¿no? ¿Está bien? En este caso, pues, cuando solamente es paresia, quiere decir que es lo más frecuente también, porque el nervio así nomás no se secciona, así nomás, tiene que ser un trauma muy, muy severo para que se seccione, ¿no? Entonces, si es parcial, yo sé que eso va a regresar en 3 a 6 semanas, va a volver a mover. Entonces, no es necesario apurarme y operar a ese paciente, ¿ya? Se puede esperar, ¿no? Y puedo darle la opción de tratamiento ortopédico en este caso. Entonces, en este caso, si las condiciones de la fractura están buenas y tiene paresia el nervio radial, igual lo puedo tratar incruentamente, ¿ya? No es necesario operar a este paciente de inicio. Puedo darle opción a tratamiento incruento, ¿bien? Porque lo más frecuente es pues, que haya solamente paresia. ¿Bien? Ya, la afectación del nervio radial asociada a fractura humeral suele consistir en ya, esa paresia, ¿cuál es el otro nombre de la paresia? Neuroapraxia, ¿no? Esa es la más frecuente, ¿no? La axonotmesis es una lesión que se puede ver microscópicamente. Solamente algunos axones se han roto, ¿no? Del nervio. La neurotmesis sí es la sección total del nervio. Ahí sí ya, de todas maneras, quirúrgico al 100%. La axonotmesis sí es parcial, no se trata quirúrgicamente, ¿no? Una abulsión radicular alta, este es terrible, pues, ¿no? Este es por arrancamiento prácticamente. Imagínense un paciente sacó el brazo, o un accidente de tránsito, salió por la ventana del brazo, arrancamiento puede abulsionar en la parte radicular, ¿no? Isquemia nerviosa también, ¿no? Por traumas eléctricos también puede haber una isquemia nerviosa, ¿no? Un paciente que está ahí en alta tensión, se agarra el cable o se cae y se puede quemar el nervio. Isquemia nerviosa, terrible. Listo, ahora vamos a la parte más distal del húmero. La parte distal del húmero, por acá hay un dibujito, ¿no? Acá hay un dibujito. La parte más distal del húmero, tiene, digamos, una configuración especial. Le vamos a llamar paleta humeral, porque parece una paleta, ¿no? Una paleta, con dos cóndilos, el cóndilo externo y el cóndilo interno. El cóndilo externo, que está asociado a la zona radial, al huesito radial, ¿no? Que está acá afuera, ¿no? Afuera. El cóndilo externo, ese es más prominente que el cóndilo interno y se llama epicóndilo, ¿no? O cóndilo lateral. ¿Dónde está mi flecha? Que está. Ya, cóndilo lateral. Y el cóndilo interno que está por el otro lado, que no lo veo acá, se llama epitróclea o cóndilo medial, ¿no? Y está relacionado con el cúbito, ¿no? Y aparentemente es más prominente, ¿no? Porque está con poca piel, pero el más prominente es el lateral, el externo. Entonces, las fracturas supracondíleas están encima de estos dos cóndilos, del cóndilo medial y del cóndilo lateral, supracondíleas. Pero a veces esa fractura puede llegar hasta la articulación y puede ser supracondilia en T o supracondilia en Y, hasta la articulación. ¿Ven? Entonces se va encima de los cóndilos y puede atravesar los cóndilos. Listo. Vamos por acá. Uy, ya le di el clave. Ya, una fractura supracondilia de húmero se denomina también, bueno, ya lo vieron, ¿no? Si es a través, toda la parte de arriba se llama columna también, ¿no? Columna. Una columna unicolumnar, otra columna unicolumnar medial, lateral o externa e interna, transcolumnar a través de las dos columnas. ¿Está bien? ¿Por
porque los cóndilos vienen así, un cóndilo acá y forma una columna hasta arriba. Entonces se rompe una columna, se rompe la otra columna o a través de las dos columnas. ¿Está bien? O sea, mírenlo como si fuera un árbol. Un cóndilo, este es el otro cóndilo. Las columnas son hacia arriba, ¿no? Son las columnas. Entonces transcolumnar es una supracondilia, como está acá. ¿Está bien? Transcolumnar. Intercolumnar, ¿cómo sería? En medio, ¿no? En medio de ambas columnas, en medio. Es rarísimo, eso no he visto hasta ahorita, pero sí lo menciona que existe. La unicolumnar externa sí es muy frecuente, ¿no? Y como en la zona externa, en el epicóndilo, ¿no? O cóndilo lateral, están todos los... ¿Qué músculos están acá? Epicóndilo, los extensores, ¿no? Los extensores del antebrazo. Y en el cóndilo medial o la epitróclea están los flexores, ¿ya? Los flexores, todos los flexores, acá están los flexores, acá están los extensores. Entonces, cuando se lleva una columna, la columna externa, ¿quién se va a avulsionar? Los extensores. El paciente no va a poder estirar o va a tener mucho dolor al extender su mano. Y en cambio, si se rompe la columna interna, va a tener problemas para hacer la flexión. O no lo puede hacer o va a tener mucho dolor. Tratamiento quirúrgico, no toditas estas de acá. Ya. Bueno, y las supracondilias son bastante frecuentes, ¿no? Más en niños. Es la fractura más frecuente del niño. ¿Ya? Se pregunta examen también. Es la más frecuente del niño. ¿Ya? Y lo más frecuente es que caigan en extensión. El paciente cae en extensión y ahí se rompe en esa zona de supracondilia. Y el niño usualmente cae en extensión también. Cae en extensión. El niño casi nunca junta para caerse. Eso ya es totalmente voluntario. Lo involuntario que hacemos es caer así, protegiéndonos. ¿Ya? O sea, eso está ya determinado, ¿ya? Así funcionamos. Ya. ¿Qué dice acá? Ya les dije, oye, ya, acá está esta pregunta, estaba acá, ya no importa. Ya, lo más frecuente es la supracondilia en extensión, ¿no? Esa es la... Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Miren esto de acá. Este es el cóndilo externo y aquí está esta zona, ¿no? Esta zona es la zona articular con la cabecita del radio. O sea, el radio entra también como una caridad articular cóncava, entra y se mete ahí y gira, ¿no? Rota. Ustedes tocan acá, rota el radio, que está, rota, ahí está. Y en esta parte de acá está el cúbito. El cúbito, pues ahí está la tróclea, ¿no? El capitelum que le dicen, ¿no? O el capítulo, ¿no? Como capítulo, ¿han visto el capítulo que hay de los romanos, eso? ¿No? ¿Han visto o no han visto? Ese que se da vueltas, ese se llama capítulo. ¿Se han visto, no? Sí. Ya, eso, entonces ahí hace flexión y extensión en la parte cubital. Y bueno, ahí nomás. ¿Cuál es el nervio más comúnmente afectado en la fractura supracondilia del húmero? Ya. ¿Qué nervio pasa por ahí? ¿Qué nervio pasa por ahí? Supracondilia, o sea, encima de los cóndilos. Acá arriba. Ahí. ¿Qué nervio pasa todavía por ahí? El radial. Y si yo les dijera, radial, ¿ya? Radial. Porque todavía está, a ver, vamos a ver el dibujo. Supracondilia, o sea, estamos atrás, aquí, antes que gire por acá. Entonces acá está girando. ¿Quién se va a lesionar? El radial. Pero ¿qué pasaría si yo les digo una fractura de cóndilo medial o de epitróclea? ¿Quién pasa por acá abajito? Cubital. ¿Está bien? Entonces no se confundan, ¿eh? Supracondilia y húmero tercio distal lesiona el radial. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque ahí está el canal de torsión humeral, el canal o la impresión del nervio radial. Pero en la región acá, en esta zona, en el canal cubital, por debajo de la epitróclea, aquí pasa el nervio cubital. Entonces, si hablan de epitróclea, fractura epitróclea, están hablando de acá, lesión cubital. No creo que les pregunte, lo que casi siempre preguntan es eso del nervio radial. Eso sí, preguntan a cada rato. Se pregunta fija. Ya, la principal complicación de la fractura de cóndilo humeral es, ya, los cóndilos también tienen eh, una circulación terminal. ¿Ya? Los cóndilos también tienen una circulación terminal. Y hay otro problema con los cóndilos. Son zonas de inserción, ¿no? Muscular. O sea, ahí termina el tendón. Y el tendón tiene poca vascularización. Entonces, y lo peor del tendón que jala todavía, ¿no? Tracciona. Entonces, zona de irrigación terminal. Encima lo jalan. Y encima tiene poca vascularización también por la parte tendinosa, porque ni siquiera hay músculos encima. ¿Qué va a generar? Puede generar una necrosis ósea o una pseudoartrosis también. ¿Está bien? Puede generar pseudoartrosis. Pero lo más frecuente es que ese fragmentito pues se necrose, se pierde totalmente. Entonces acá lo más frecuente es que ese fragmentito se pierda, se lise totalmente después. Porque son fragmentos muy pequeños. En la fractura se ven pequeños fragmentitos nada más. Y si no se fija, se pierde. Y usualmente esto se fija con tornillos de esponjosa, ¿no? Se coloca un tornillito o dos tornillitos y ya está. Y su yeso, para que no mueva. Porque si mueve, se pone su tornillito, comienza a mover, se puede soltar otra vez. Necrosis ósea. Y lo siguiente que puede pasar, si no se necrosa totalmente, puede haber una pseudoartrosis, ¿ya? Pero lo más frecuente es la necrosis ósea. Y es la complicación principal, ¿no? La más importante. Ya, si hay lesión de la epitróclea, ¿qué puede hacer? Fractura de epitróclea, lesión del nervio cubital. ¿Ya? El nervio músculo cutáneo está más lejos, no le va a pasar nada. Y lesión de la arteria cubital. Bueno, también, ¿no? Cuando hay una fractura muy desplazada en la zona del cóndilo medial, también puede lesionar la arteria, ¿no? Pero es más raro, más raro.